¿Y si no sabes qué hacer con tu vida? Está bien. No tienes que tenerlo todo claro. De hecho, es normal sentirse perdido. Pero hay una buena noticia. Cuanto más te conoces, más fácil es encontrar tu camino. Imagina que eres un mapa en blanco. Tu historia, tus intereses, lo que te hace sonreír o perder la noción del tiempo. Todo eso son pistas para descubrir qué dirección tomar. No se trata de adivinar el futuro, sino de construirlo paso a paso. ¿Qué habilidades se te dan bien? ¿Qué cosas disfrutas aunque no te paguen por hacerlas? Estas preguntas no son solo para un test vocacional, son claves para diseñar una vida con sentido. Pero conocerte no es suficiente si no sabes cómo funciona el mundo que te espera. El mundo laboral no es un lugar misterioso lleno de adultos con trajes y contratos inentendibles. Es un ecosistema. Hay profesiones que no existían hace 10 años y otras que desaparecerán. Por eso, más que memorizar nombres de carreras, importa entender tus derechos laborales, qué es un contrato, cómo se negocia un sueldo, y qué tipo de entorno quieres para trabajar. Quizá prefieras algo estable o tal vez sueñes con crear algo tuyo desde cero. Sí, emprender también es una opción. No solo para quien tiene ideas geniales, sino para quien tiene una pequeña pasión y quiere convertirla en proyecto. Desde vender ilustraciones hasta abrir un canal de divulgación científica. Para eso, necesitas aprender a manejar tu economía personal. Saber cuánto entra, cuánto sale, cómo ahorrar sin sufrir y evitar trampas como las deudas disfrazadas de oportunidades. Nadie te enseña a no arruinarte con 18 años, pero deberíamos empezar a hablarlo más. Ahora bien, todo esto no sirve si no sabes decidir. ¿Alguna vez te has bloqueado por miedo a equivocarte? Tomar decisiones es como cruzar un puente sin ver el otro lado. Da vértigo. Pero si tienes claro a dónde quieres llegar, aunque sea de forma provisional, cada paso te acerca. Aprender a tomar decisiones implica saber priorizar, asumir que equivocarse no es fracasar, y ajustar el rumbo si hace falta. Diseñar un itinerario académico o profesional es como trazar una ruta con puntos de interés. No tiene que ser definitiva. Puedes cambiar. Puedes descubrir algo nuevo por el camino. Lo importante es que empieces a construir. Redactar un buen currículum, saber qué decir en una entrevista, incluso cómo presentarte con confianza. Son habilidades que se aprenden. Y cuanto antes las practiques, mejor preparado estarás cuando llegue el momento. Y si hoy no lo tienes claro, no pasa nada. Hay quien cambió de carrera a los 30 y encontró su vocación. Hay quien vive de lo que le apasiona, aunque no fuera un camino recto. Lo esencial es que entiendas que no hay una única forma de hacer las cosas. Hay muchas formas de tener éxito, y ninguna es idéntica a otra. Hoy has aprendido que conocerte a ti mismo, entender el mundo laboral, gestionar tu dinero, y tomar decisiones conscientes son las claves para construir un proyecto personal y profesional con sentido. No tienes que saberlo todo, solo estar dispuesto a explorar. Ahora piensa, ¿qué te haría ilusión aprender o hacer si no tuvieras miedo de equivocarte?